Muy bien. Bueno, como ustedes saben, seguimos con este proceso en la Escuela de Líderes, justamente como hemos mencionado anteriormente, y ese ha sido el objetivo, es darles a ustedes las herramientas de capacitación y de conocimiento técnico que les pueda ayudar en la ejecución de sus actividades, así como de su trabajo como promotores comunitarios, como promotores sociales. Como hemos tenido en las otras ocasiones, esto va a durar aproximadamente unos 50 minutos y seguiríamos con lo que veníamos hablando de desarrollo sociocomunitario, ¿no es cierto? Hablamos desde un concepto, buenas noches Antonieta, bienvenida. Hablamos desde un concepto de qué era el desarrollo sociocomunitario, una idea, llamemos, que abarca toda una amplitud de visiones, ¿no? Hablamos desde el punto de vista del territorio, cuál es el concepto de territorio. La idea de territorio no es que es un término que se acuña y que se lo usa así de manera libre, sino que la idea es cómo estas actividades que se desarrollan desde nuestros territorios lo que buscan es fortalecer los procesos a nivel local. También hablamos de manera general de cuáles eran algunos de los procesos y empezamos a hablar ya de lo que era el proceso de diagnóstico, ¿no es cierto? Cómo se desarrollaba un diagnóstico, y yo les había mostrado algunas de las herramientas que tienen a su disposición. Voy a proceder a compartir nuevamente pantalla, entonces aquí igual nos acompaña Freddy Lima. Como ustedes saben, Freddy también es una parte importante de este proceso, así que Freddy, un saludo, bienvenido igualmente. Si es que hubiera cualquier problema con el internet, que ya me ha ocurrido, a veces se va la luz o lo que sea, por favor no salgan de la sala hasta que yo pueda volver a ingresar. Tomen eso en cuenta, por favor, ¿sí? Eh, bueno, vamos ahí. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver y seguir con la conversación que estábamos teniendo anteriormente y retomar en donde nos habíamos quedado. Muy bien. Perfecto. Entonces, estimado Freddy, si por favor me confirmas cuando se vea la pantalla para continuar desde ahí. Ok. ¿Se ve ya? No, todavía. Ahí está. Muy bien. Bueno, colegas, retomando un poco esto, habíamos hablado de cuáles son estos instrumentos que ustedes tienen para hacer un diagnóstico, y les había comentado que hay ciertas diferencias entre un diagnóstico y una línea base. Un diagnóstico tiene un valor de mucha, hasta cierto punto, subjetividad. O sea, lo que fomenta mucho es un diálogo semiestructurado. Está basado en un diálogo de conocimientos compartidos entre las partes. Una línea base lo que hace es levantar información desde un punto de vista más objetivo, en el sentido de que no hay tanta interacción, llamemos, en el proceso de recolección de información, y tenemos diferentes instrumentos y también diferentes herramientas para hacer esto. Esto es importante para que ustedes puedan saber cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, porque cuando hablamos desde el punto de vista de gestión sociocomunitaria, muchas veces estos términos pueden ser malentendidos, a veces se utilizan de manera un tanto laxa, llamémoslo así. Pero es importante que ustedes sepan que en el proceso diagnóstico tiene una base de diálogo, ¿no? De intercambio de información, un diálogo de conocimientos compartidos que permite hacer un intercambio de información entre las personas que quieren hacer un proceso de intervención y aquellos que se verían beneficiados por este proceso. Y sobre todo lo que trata de hacer de alguna manera, y esto voy a tratar de ser muy craso en esta descripción, es importante, cuando hace uno un proceso de intervención, de alguna manera despojarse de ciertas visiones que uno piensa que son lo necesario, que es lo que uno tiene, que es lo que se debería hacer.
de alguna manera todos tenemos una visión de cuál debe ser el camino para una transformación a nivel local, a nivel territorial, pero sí es importante que un poco nos despojemos de esa visión, una visión que puede ser hasta cierto punto paternalista en el sentido de que yo creo que algo se debe hacer o yo tengo una visión de que ese es el camino que se tiene que hacer para de esa manera poder como partir desde de un punto blanco, de un punto de donde todos partimos de manera común y desde este punto de partida poder construir este proceso de transformación eh, de una manera coordinada, de una manera acordada. Entonces, estos instrumentos que yo les había mencionado a ustedes, que son los que están aquí descritos, justamente lo que buscan es fomentar este diálogo, ¿no? Les había hablado de los perfiles históricos, les había hablado del esquema de mapas, transectos, calendarios, árbol de problemas y el cambio más significativo. Estas son las herramientas que justamente basan en este proceso de diálogo de conocimientos compartidos. Muy bien. Los perfiles históricos les había mostrado también esto como una matriz general que lo que busca es levantar información en una perspectiva histórica de cómo ha ido desarrollando algún proceso X, Y o Z en algún tópico que es de relevancia para la organización o para ustedes como gestores comunitarios, para tener una visión de cómo ha ido cambiando, ¿no? Cómo se ha ido transformando una comunidad. Yo les había hecho este ejemplo de un sistema de producción agropecuaria, donde tenemos la fuente de ingreso, que son las diferentes, como ustedes pueden ver, las diferentes fuentes de ingreso y cómo esto ha ido cambiando hace 25 años, de 15 a 25 años, de 12 a 15 años, de 3 a 12 años y hoy en la actualidad. Un poco tomando tal vez experiencias propias de ustedes y tomando un poco de lo que he conocido, de que ustedes desarrollan. Por ejemplo, en el caso de Lilian Paredes trabaja en el ámbito de personas con discapacidad. Por ejemplo, se puede hacer un gráfico histórico de cómo ha ido evolucionando, si es que ha habido una evolución o si no, si ha habido una involución, por ejemplo, en el acceso a servicios por parte de personas con la discapacidad o que más o menos les puede dar a ustedes una visión histórica de cómo esto se ha venido transformando en el tiempo. El perfil histórico, como ustedes pueden ver, no es una cuestión que uno llega y lo hace, sino que es un proceso de diálogo, donde conjuntamente con la comunidad, conjuntamente con las personas que ustedes van a trabajar, se va haciendo esta matriz y se va levantando esta información, ¿no? Y como ustedes pueden ver en la naturaleza de la herramienta, lo que se busca es este intercambio de conocimientos compartidos. Les vuelvo a repetir, vuelvo a hacer énfasis que este intercambio de conocimientos compartidos un poco lo que hace es desligarnos de una visión que podemos nosotros pensar que es la correcta desde un inicio, que creemos que ese es el camino, y en este diálogo que tenemos de conocimientos, entonces vamos construyendo una nueva realidad, nos vamos retroalimentando, vamos teniendo una perspectiva un poco más amplia también sobre estos testimonios, y de esa manera vamos construyendo herramientas que nos permitan tener un mayor conocimiento de cuáles son las necesidades, de cómo son los procesos de transformación, hacia dónde deberíamos ir con estos procesos de transformación. Este gráfico histórico, por ejemplo, yo lo he utilizado para hacer trabajo con niños, niñas y adolescentes. Lo que hice con un grupo de niños, niñas y adolescentes en el sur, en la provincia de La Suay, fue justamente ver cómo ha ido evolucionando el trato de niños, niñas y adolescentes en las familias y de niños, niñas y adolescentes hacia sus familias, como era hace 25 años, como era hace 10 años y como es ahora en la actualidad. Es una herramienta bastante útil que le permite a uno construir una visión histórica, un poco como levantar la memoria comunitaria, eso es una fuente importante de información a la cual hay que prestarle muchísima atención. También les había mencionado de este otro que se llama el esquema de mapas. En este caso también es como para, por ejemplo, hacer un inventario de ganado, pero, por ejemplo, también se puede utilizar para hablar de temas de seguridad, por ejemplo. Si algunos de ustedes trabajan en temas de seguridad, ustedes pueden hacer un esquema de mapas como para, por ejemplo, ir identificando cuáles son zonas conflictivas, zonas, o por ejemplo, para poder hacer un mapeo de migración, cuáles son las familias que han migrado. Como ustedes saben, ese es un tema que
que ha tomado mucha relevancia a raíz de la pandemia. Sin duda hay un coletazo grande de todos estos problemas económicos que se han creado o que o que han como que han aumentado problemas estructurales como pobreza, como desigualdad. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un inventario de familias que han migrado en una comunidad y de esa manera yo puedo como identificar cuáles pueden ser como ciertas características de esa migración. Lo mismo puedo hacer con zonas de seguridad o zonas que considero que, o casas que pueden ser consideradas zonas de conflicto en cuanto a seguridad. Esto se utiliza mucho para poder hacer un mapeo, por ejemplo, de cuáles son las familias que también están en una situación de vulnerabilidad. Recuerden que la visión sociocomunitaria desde la perspectiva de desarrollo es justamente no tapar no tapar la pobreza desde una perspectiva de vamos a solucionarla, porque la pobreza tiene una perspectiva estructural, sino desde una perspectiva más amplia poder atender las vulnerabilidades de aquellas familias que están en una situación crítica. Recuerden que en la región, en América Latina, es muy fácil pasar de la clase media a la pobreza por muchos factores, porque no hay una red sólida de apoyo social por parte de entidades estatales, dependen mucho de circunstancias de política fiscal. Y también ha habido una nueva característica en la estructura demográfica de las comunidades, en el sentido de que esa base familiar a la cual estábamos tan acostumbrados anteriormente, ¿no? Al menos yo hablo desde la perspectiva un poco más personal mía, se ha disgregado, ha cambiado, se ha transformado, hay nuevas estructuras familiares. Todo esto también ha llevado a que tengamos una sociedad que no necesariamente se basa ahora en las redes de apoyo en las redes de apoyo familiar, sino más bien que necesita estructuras y políticas de apoyo por parte del Estado, pero estas políticas necesariamente no se llevan a cabo porque hay una situación fiscal compleja es un círculo vicioso que lleva a esto, a que no tengamos una estructura de apoyo social lo suficientemente sólida, si cabe el término. Por supuesto, hay voces que son contrarias a esto, ¿no? Son válidas, por supuesto, tienen una perspectiva política diferente y hablan de que hay una responsabilidad individual, que no necesariamente el Estado es el que tiene que proveer por todas estas falencias o estas necesidades. Pero hay ciertas cosas que son importantes y que son necesarias tomarlas en cuenta. Y es que estas políticas de apoyo, estas políticas de apoyar a poblaciones vulnerables, sin duda lo que hacen es prevenir problemas sociales de mayor envergadura. No sé si ustedes saben, pero un grupo de tres economistas ganaron el premio Nobel a la economía, fueron recientemente anunciados y justamente su estudio era hasta qué punto los aumentos en el salario mínimo tenían una incidencia en los procesos económicos y de desarrollo económico de los países. Y lo que ellos proponían era que justamente el valor del trabajo desde la perspectiva del salario mínimo, cuando este aumenta, no tiene una incidencia directa sobre riqueza o sobre problemas económicos o sobre recesión. Es una investigación interesante, es algo que les menciono un poco dentro de la coyuntura, ¿no?, en la que estamos en este momento. Y un poco como para también darles una perspectiva de que esta estructuración, este diseño de las políticas de apoyo social, sin duda tienen una perspectiva de tratar de limitar problemas sociales más grandes como la violencia social, que es la que nosotros estamos viviendo ahora diariamente en nuestras ciudades, es un ejemplo justamente de eso. Y en una sociedad que de alguna manera tiene serias dificultades para poder lidiar con el narcotráfico como una ejemplificación justamente de este desmembramiento social, de estas carencias de un Estado que algunos lo denominan un Estado fallido. Son cosas que como pues están dentro que están puestos sobre la mesa, ¿no? En este diálogo en el que estamos constantemente como sociedad inmersos.
Pasando a la siguiente herramienta que les había mencionado anteriormente, es esta que se llama de los transectos. Lo que hace es un corte transversal para poder identificar cuáles son los problemas en los cuales nosotros podemos intervenir. Por supuesto, hay una cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando nosotros intervenimos en una situación, en un problema, en una comunidad, también se basa en base a nuestras experticias. Flaco favor haríamos si es que estuviéramos haciendo intervenciones a la loca solamente por hacer intervenciones. Lo que permite hacer el transecto justamente es hacer un corte transversal que nos permita entender cuáles son los problemas, oportunidades y actividades a realizar en una comunidad X. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen la descripción del eje, ¿no? Donde tienen problemas, oportunidades y actividades a realizar, y tienen aquí más o menos lo que ustedes necesitan identificar. Entonces, por ejemplo, para este ejercicio se identifica la población, los huertos, los pastos o pastizales, los cultivos y el bosque natural. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen problemas para cada uno de estos ámbitos. Por ejemplo, problemas para la población, no hay agua potable, no existen centros de salud. Problemas para los pastos poco productivos y hay un sobrepastoreo. Problemas para los cultivos, erosión del suelo, baja productividad. Problemas para bosques naturales, cortes indiscriminados, frecuentes incendios. Pero al mismo tiempo lo que les presenta son las oportunidades. No es solamente identificar el problema, sino qué espacios tenemos para la intervención. Entonces, por ejemplo, las oportunidades es un poco como poder identificar también las fortalezas que tiene la comunidad. Una idea fundamental de esta visión de desarrollo sociocomunitario, como les decía anteriormente, no es llegar con soluciones, sino que en un diálogo compartido también resaltar cuáles son las fortalezas que tienen estas poblaciones con las que trabajamos. Como les decía, no es cuestión de llegar con una fórmula, ¿no? Con un proceso que es más o menos el camino está establecido, y yo lo digo así, sino que en este espacio de intercambio, de diálogo, vamos acrecentando nuestros conocimientos y de aquí vamos construyendo las oportunidades, porque una comunidad, por más pobre que se pueda pensar que es, también tiene fortalezas, también tiene conocimientos y también tiene un espacio de crecimiento. Entonces, por ejemplo, oportunidades que existen, organizaciones comunales con una tradición, hay una producción para el mercadeo, o sea, para el mercado, para venderlo fuera de la comunidad, hay una oportunidad para mejorar la tecnología en cuanto a pastizales, hay una oportunidad para mejorar tecnologías de cultivo, hay una oportunidad para mejorar bosques naturales, ¿no? Y aquí vamos en la última parte del transecto, lo que vamos es elaborando y vamos como enumerando cuáles son las actividades a realizar. Entonces, por ejemplo, ayudar a las organizaciones a pedir ayuda a los ministerios y establecer centros de salud, estudios sobre factibilidad de comercialización de los productos en cuanto a los huertos, en cuanto a los pastizales o pastos, un pasto mejorado, cercas vivas de madera negra, por ejemplo, en cuanto a maíz y frijol, que son cultivos, introducir barreras vivas y producir caña de azúcar. En cuanto a actividades a realizar, en cuanto al bosque natural, elaborar e implementar un plan de manejo de bosques, por ejemplo. Son ejemplos que les estoy dando de herramientas que ustedes tienen a su disposición para poder hacer este diálogo compartido, este diagnóstico de cuáles son las necesidades de una comunidad desde la perspectiva que sea la apropiada para ustedes. Simplemente, como les digo, esto es ejemplos que ustedes los pueden ir adaptando de acuerdo a sus necesidades y que son las herramientas más comunes y más utilizadas. Otra de las herramientas también muy utilizadas es lo que se llama los calendarios. Los calendarios recogen una gran cantidad de información en un marco común de tiempo porque utilizan la línea de temporalidad como una forma de poder identificar cuáles son estos procesos comunitarios. Compara esta información mes a mes en distintos ámbitos y temas. Entonces, por ejemplo, yo tengo el calendario de enero a diciembre y puedo ver cómo es el clima, por ejemplo, cuáles son las actividades sociales, qué actividades económicas se desarrollan en una comunidad, cuáles son las enfermedades comunes que ocurren de acuerdo al calendario, cuál es el flujo de dinero, cuándo ingresa, cuándo sale, cuáles son los problemas económicos, cuál es la disponibilidad de alimentos, por ejemplo, arroz, disponibilidad de alimentos como, por ejemplo, viandas, alimentos recolectados localmente, saber cuáles son estos alimentos recolectados,
y de esa manera yo puedo recoger mucha información que me permita conocer mejor cuáles son las necesidades de esta comunidad, ¿no? Y finalmente tenemos este que ustedes deben conocer o que lo deben haber utilizado, que es el que se llama el árbol de problemas. El árbol de problemas es una herramienta que se utiliza mucho de causa y efecto. Uno hace un árbol de problemas para hacer un árbol de objetivos. Y en base al árbol de objetivos uno desarrolla ya los elementos de un proyecto. Entonces, por ejemplo, en el árbol de problemas yo identifico cuál es el problema central, por ejemplo, obesidad en niños menores de 12 años, y pongo cuáles son las causas para esto, que son las raíces, y cuáles son los efectos. Pues, por ejemplo, las causas: mala alimentación, mucha comida chatarra, pocas verduras o frutas. No hay espacio de recreación para niños, las plazas o centros de encuentro están deshabilitados por delincuencia o por falta de mantenimiento. Poca actividad física, pasan todo el día en la computadora, viendo tele o no salen a jugar. Y este problema, perdón, con sus causas me va a dar unos efectos. Poca sociabilidad con sus compañeros por no poder realizar actividad física, problemas en la salud, hipertensión, diabetes, etc. Esta es una herramienta muy utilizada, como les digo, es causa y efecto en el sentido de que yo hago un árbol de problemas y de ahí hago un árbol de objetivos. El árbol de objetivos es la que va a identificar cuáles van a ser la finalidad de un proyecto, el objetivo general, los objetivos específicos, los resultados, y así de manera secuencial cuál va a ser toda la estructura de desarrollo de un proyecto. Finalmente, nosotros tenemos, perdón, aquí se... una acción que es muy importante, que es la codificación de beneficiarios. ¿Qué quiere decir la codificación de beneficiarios? Es, de alguna manera, poder de alguna manera, ya sea propia, de alguna manera imaginativa, es poder codificar en el sentido de saber con exactitud cuáles van a ser los beneficiarios de un proyecto. Es muy importante esto en el sentido de poder tener datos duros. Cuando uno habla de datos duros, esta es una herramienta muy útil cuando sobre todo se desarrollan y se diseñan políticas públicas, tanto a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional. La política pública se desarrolla mucho en base a datos duros. Es importante que ustedes tengan esa información, que puedan codificar a sus beneficiarios, saber con exactitud cuáles son las características demográficas de sus beneficiarios, cuántos son hombres, cuántos son mujeres o tienen otra identidad sexogenérica, cuáles son, por ejemplo, los rangos de edad de la población cuando ustedes están trabajando. Son herramientas técnicas que tienen que ir desarrollando para poder tener una información lo más sustentada en esta información de códigos, de esta identificación de beneficiarios que les permite a ustedes de manera muy clara saber que, por ejemplo, en el cantón X de, yo que sé, Joya de los Hachas, hay ciertas características de la población con la cual yo voy a trabajar. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con agricultores, ¿cuántos cultivan tomate? ¿Cuántos cultivan papaya? ¿Cuántos cultivan frutos ornamentales o plantas ornamentales? ¿Cuántos tienen acceso a crédito? ¿Cuántos no tienen acceso a crédito? ¿Cuál es el nivel de endeudamiento que tienen estas personas? O sea, una serie de elementos que les permita a ustedes conocer y poder dar una radiografía de cuál es la situación de la comunidad con la cual ustedes están trabajando, ya sea una comunidad territorial o ya sea una comunidad de personas que comparten en común una situación o un interés en particular. Entonces, es importante esto porque de esta manera nosotros podemos tener una idea más clara de cuáles son estas pertenencias comunitarias. ¿A qué me refiero a estas pertenencias comunitarias? A cómo se van organizando las comunidades de acuerdo a sus circunstancias y de acuerdo a su coyuntura. Cuando hablamos también de la codificación de beneficiarios, también es importante aquí todas estas herramientas cualitativas o cuantitativas, ¿no? Tal como estamos aquí mencionando, el tener no solamente información de calidad, en el sentido de saber desde algún punto de vista, llamemos más testimonial,
cuáles son las situaciones por las cuales están pasando una comunidad X, Y o Z, sino también tener esto con un sustento cuantitativo en números. ¿Cuáles son el número de personas que se van a beneficiar por esa política pública? Si yo voy y hablo con el municipio, por ejemplo, ¿no? Y tengo un espacio con el consejo cantonal, es importante poder tener esta cuantificación de necesidades. Ahí nuevamente regresamos a la necesidad de tener un diagnóstico, lo que les mencionaba anteriormente. El diagnóstico es el que me permite a mí sustentar este proceso de identificación clara de quiénes van a ser mis beneficiarios. Lo peor que le puede ocurrir a una persona que está haciendo desarrollo comunitario es llegar donde un funcionario público, tener una interacción en un espacio de decisión de política pública y no tener números duros. Los números duros son aquellos que le permiten a uno poder de alguna manera dar una radiografía clara de cuál es la situación que está afrontando una comunidad, ¿sí? Recuerden que si tienen alguna pregunta, por favor, no olviden que pueden levantar la mano a través de la plataforma y de esa manera atender a su pregunta. La idea no es que sea una simple presentación mía aquí, sino que también haya interacción con ustedes. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, siéntanse en la libertad de o abrir su micrófono o levantar la mano. Un poco continuando con esto, era lo que les mencionaba, la necesidad de este manejo de información cualitativa y cuantitativa. Si bien los testimonios son útiles, ¿no? Desde una visión vivencial, es una muy buena forma de introducir un problema cuando se está teniendo una interacción con funcionarios públicos en un ámbito de diseño de políticas públicas. Es muy importante que llamemos este testimonio vivencial esté sustentado en información dura, ¿no? En datos duros que les permita a ustedes tener absoluta claridad de cuáles son las circunstancias que están pasando, de cómo es la situación de una comunidad, de un grupo humano, y de esta manera poder tener mucha mayor validez en sus visiones, ¿no? En este momento quisiera abrir el espacio, tal vez alguien tiene alguna pregunta para poder continuar, por favor. No tiene nadie, si no, entonces continuamos. Bueno, esta es una herramienta que está muy en uso ahora, o bueno, no sé si muy en uso, pero llamemos que se está utilizando eh, con mayor énfasis por parte de organizaciones y personas que están en este proceso de desarrollo comunitario. Se llama el cambio más significativo, o el CMS. El cambio más significativo viene a ser una metodología totalmente diferente a la cual tal vez estamos acostumbrados. Es una metodología que se basa sobre todo en testimonios. Es una metodología que está dirigida hacia el monitoreo y evaluación participativa porque tiene mucho un proceso de intercambio de información entre aquellas personas que están inmiscuidas en un proceso, ¿no? Y que considere el estudio de experiencias que ha generado un cambio importante en una persona, grupo o comunidad como resultado de las intervenciones de proyectos o programas. Pues el cambio más significativo lo que hace es levantar testimonios de las personas que han participado en un proceso, en una intervención, y a través de esos testimonios poder identificar cuál ha sido justamente, tal como dice el nombre, la transformación más importante, ¿sí? Entonces, el cambio más significativo es una herramienta un poco fuera de lo común, sobre todo para aquellas personas que están más acostumbradas a utilizar herramientas, llamémoslas que más cuantitativas, ¿sí? Porque no busca medir las actividades ni los resultados. Esto es un punto importante, porque ¿qué quiere decir resultado? Cuando nosotros hablamos desde la perspectiva del desarrollo de proyectos, resultados son las evidencias, llamémoslo así, es lo que deja el proyecto. Es una forma de desarrollar o de diseñar proyectos que está muy ligado a una herramienta que ustedes deben haber escuchado, que se llama el marco lógico. El marco lógico lo que hace es justamente construye el diseño de un proyecto dándole una relevancia, mayor relevancia, si cabe el término, a
aquello que va a dejar como tangible un proyecto. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo solo para las personas que tal vez todavía tienen una duda sobre este concepto. Cuando hablamos de resultados esperados, estamos hablando de productos tangibles. Si yo tengo un proyecto que está hablando sobre seguridad, por ejemplo, el producto tangible de un proyecto desde esta lógica lo que deja es una unidad de policía, una UPC. ¿Sí? Entonces yo le hago mucho énfasis a la UPC, que exista la UPC, pero que exista una UPC no quiere decir que se solucione el problema de seguridad en una comunidad, ¿sí? Y esto es una cosa importante porque lo que propone esta metodología del cambio significativo no es medir necesariamente la cantidad de actividades que se han desarrollado, que es sin duda importante, sino medir y monitorear el efecto y el impacto del proyecto en base a los testimonios de las personas que se han beneficiado de esto, ¿sí? Yo les presento esto como una herramienta un poco tal vez novel para las personas que están ejerciendo estos procesos de gestión comunitaria, pero también para que ustedes se vayan como empapando, ¿no? Vayan conociendo que hay otras metodologías para el levantamiento de información, para el monitoreo de un proceso de intervención. Entonces, lo que hace es una propuesta cualitativa para conocer cómo va un proceso y se adentra mediante anécdotas, historias que son debidamente documentadas. Hay todo un proceso que se tiene que desarrollar para poder levantar esta información. No es simplemente ir y preguntar a la gente qué le pareció, cómo se benefició, le gustó el proyecto, sino hay una guía de entrevista, ¿no? Y a través de esto lo que se hace es una reflexión compartida, ¿no? A través de la reflexión, entonces tratamos de comprender, de direccionar cómo se ha realizado este proceso, ha funcionado, no ha funcionado. Y un poco lo que evidencia esta imagen que ustedes tienen aquí es justamente un rompimiento entre esta lógica secuencial. Entonces, por ejemplo, dice esta persona, vamos a medirle al niño, y para esto tenemos un indicador de medida. Entonces, de acuerdo al indicador de medida, vamos a saber si es que el niño ha tenido un desarrollo correcto. Y el cambio más significativo, de alguna manera, lo que dice es, espérese un ratito, no es simplemente medirle al niño, hay una historia detrás del desarrollo del niño. Entonces, lo que trata de hacer es recoger esta historia, el cambio más significativo, y recoger estas historias de las personas que han estado involucradas para de esta manera poder hacer una visión general de cómo fue esta intervención, de cómo, qué fue lo que solucionó, dónde tal vez se quedó corta. Es una herramienta, como les decía, tremendamente cualitativa, y tal como dice esta imagen, es un método cualitativo que se basa en testimonios o historias de cambio de la gente, no en parámetros o indicadores. Y esto sí es un rompimiento hasta cierto punto, porque muchas organizaciones están muy centradas en indicadores, en cómo medir un proceso de transformación a través de indicadores. Esta herramienta no utiliza indicadores, es una herramienta, como les digo, que necesita un cierto nivel de experticia, ¿no? Tampoco es así sencillo implementarla porque tienen que tomar en cuenta que hay un procedimiento que hay que llevar a cabo. No sé si alguno de ustedes tal vez tenga alguna pregunta en este momento. Abrimos los micrófonos, por favor, si fueran tan amables. Se han quedado secos de tanta información. Yo quería intervenir. Bueno, Una preguntita, estimado. Sí, esperemos un rato, Jefferson. Antonieta estaba hablando y de ahí paso con usted. Cuéntenos, Antonieta. Escuchamos. Sí, perdón, mi internet no está tan bueno y de pronto se corta, pero yo quería intervenir en el momento en, como dicen, es una herramienta que es cualitativa, entonces no utiliza indicadores para hacerlo de manera cuantitativa y hacerlos con métodos verificables. ¿Cómo lo haríamos como un método verificable que, a pesar de que tengamos asambleas y demás, tenemos toda la información de las personas, pero no es cualitativa la información que estamos obteniendo? Para poder tener en el proyecto, por ejemplo, los indicadores de esta información que estamos obteniendo. Bueno, no sé si tal vez responda su pregunta, Antonieta, pero todo el proceso de levantamiento de información y de diagnóstico tiene que tener una base cualitativa y una base cuantitativa. Entonces, cuando ustedes hacen asambleas,
cuando ustedes hacen reuniones, es importante levantar información de las personas con las cuales ustedes están trabajando. Mientras mayor información ustedes tengan, demográfica, social, que ustedes tengan el mayor conocimiento posible de cuáles son las características de estas personas. Por ejemplo, si ustedes están hablando por ejemplo, personas con discapacidad, cuántos de ellos reciben un bono, cuántos no reciben, cuántos tienen acceso a atención especializada, cuántos no tienen acceso a atención especializada. Son simples ejemplos de que lo que ustedes tienen que hacer es tener una radiografía muy clara de con quiénes ustedes están trabajando, de qué es lo que ustedes están tratando de transformar. Es muy, muy importante cuando hablamos de procesos de transformación, de diseño de políticas públicas, porque en definitiva eso es lo que nosotros les estamos proponiendo a ustedes en este proceso. Es que ustedes tienen unas características particulares, son gestores comunitarios, han desarrollado un proceso comunitario y en este proceso comunitario ustedes tienen un conocimiento vasto de su comunidad y ese conocimiento es el que les debería llevar a ustedes a tener una interlocución más fructífera, llamemos con los gobiernos locales, porque es en base a ese conocimiento que se pueden diseñar mejores políticas de intervenciones por parte de los gobiernos, ¿no es cierto? Y es esta información, tanto cuantitativa como cualitativa, la que les debe ayudar a ustedes. Cuando ustedes hacen una sesión, cuando ustedes hacen un proceso, cuando ustedes están haciendo una minga, mientras mayor información ustedes tengan de cuáles son las características de estas personas, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, o pueden tener otra identidad sexogenérica, dependiendo de las circunstancias, es importante que ustedes la vayan levantando. Un proceso para poder tener una incidencia, porque lo que se busca es tener incidencia, no se basa netamente o solamente en una de las partes, porque yo puedo llegar con un montón de datos, pero si soy frío, si soy distante, si no puedo esto relacionarlo a una vivencia diaria, tampoco va a tener efecto. Es justamente ese balance entre lo cualitativo y lo cuantitativo que les debe ayudar a ustedes para poder tener una mejor interlocución, para poder tener una mayor influencia. Antes de pasar con Jefferson, que creo que también quería tener una intervención, les mando aquí por el chat para que ustedes vean. En este vínculo ustedes van a ver un video de cómo funciona el cambio más significativo en un trabajo que se desarrolla con mujeres en Nicaragua. Les puede servir a ustedes un poco como de guía, de ayuda, de incentivo, de que vean que hay otros procesos que son importantes, que son necesarios. Bueno, no sé, espero haber respondido a la pregunta anterior. Jefferson, creo que... Sí, gracias Bernardo. Sí, muchas gracias. Sí, cumplió con la expectativa que tenía. Fantástico. Listo. Escuchamos, Jefferson. Entonces, muy buenas noches con todos. Yo más que todo quería hacer la pregunta más puntual en cuanto a la identificación de historias y la metodología de cómo recolección. Yo tengo claro, que dentro de la metodología hay que identificar y recolección, pero ¿cuáles son los mecanismos de identificación y de recolección? ¿Serviría unos grabaciones o videos para tener como registro estas historias, para poder usarlas posteriormente en un proyecto, o no serían válidas? ¿O qué mecanismos realmente necesito? Ustedes me recomendarían para usar para recopilar o identificar estas historias de cambios significativos. Eso más que todo quería hacer la pregunta. A ver, el cambio más significativo como metodología tiene algunos beneficios, como todo en la vida tiene pros y contras. Uno de los pros es que justamente trata de dar una visión más humana de un proceso de transformación, de qué es lo que se tiene que hacer, de cómo se tiene que diseñar una intervención, ¿no es cierto? Pero tiene un contra que es muy usual cuando ocurre, es que puede haber la tendencia de querer recoger aquellos testimonios o aquellas historias de vida que sustentan o que fortalecen una perspectiva particular que puede tener un proyecto, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es tratar de mantener un nivel de objetividad en donde de alguna manera no se direccione la recolección de historias. Te doy un ejemplo, por ejemplo, porque sé que es un tema que a ti te interesa, Jefferson, y puede causar un poco de polémica, pero, por ejemplo, hablamos de minería, porque sé que en el TEN hay un problema y en Ecuador en general hay un problema de minería
complejo, ¿no? Como hemos hablado anteriormente, nuestra economía está basada en las commodities. Dice no está disponible. Déjenme ver, voy a buscarle y voy a volver a ponerle mientras les converso. Entonces, como está basado en la venta de productos primarios, léase o entiéndase como petróleo, entiéndase como minería, productos ferrosos. De alguna manera concebimos o pensamos que la minería, dado de nuestra situación fiscal, nuestros problemas económicos, es una solución rápida, ¿no es cierto? Es entrar, explotar, usar ese dinero y pare de contar. Lógicamente que eso trae una serie de problemas, trae una serie de dificultades, llamémoslo así. Pero si yo hago el cambio más significativo y estoy tratando de tener una visión parcializada donde yo quiera como llevarlo hacia esta visión de que la minería para todos es mala, estoy dejando de lado una porción de la población que va a tener una perspectiva más bien positiva y va a decir, no, más bien yo quiero que aquí llegue la minería. Yo tengo una tienda, yo tengo un hotel, yo tengo un comercio, yo tengo un internet. Yo lo que necesito es que la gente venga y use mis servicios. Entonces, más bien, bendito sea Dios de que hay esto, entremos, explotemos, utilicémoslo y después nos podemos preocupar de los problemas ambientales. Entonces, el cambio más significativo como metodología, lo que debe hacer o lo que debe buscar hacer es justamente buscar ese balance en las historias que se van recabando. Toda intervención tiene un plus y tiene una parte no tan buena o cosas que se deben mejorar. Lo importante es tener esa visión, esa perspectiva, esa amplitud de mente que te permita entonces no sesgar este levantamiento de información hacia un punto que es el que yo estoy buscando, sino que tengas una visión lo más amplia posible de cuál es la situación o cuál ha sido el resultado de la intervención, el proyecto fue exitoso, no fue exitoso, por qué fue exitoso, por X y razón, por qué no fue exitoso, por X y razón. Entonces, eso es algo importante que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando utilizan esta metodología. Otra herramienta útil, o llamemos que es como un requisito cuando uno hace este levantamiento de información a través del cambio más significativo, es fundamentalmente tener un guión de entrevista. Recuerden que una entrevista tiene que tener un guión. Este guión tiene que ser probado. Este guión tiene que ser anteriormente utilizado para ver si funciona, si no funciona, que no sea sesgado. Son algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta, estimado Jefferson, en cuanto al uso de esta metodología. Como te digo, tener mucho cuidado de que les lleve un sesgo que les haga pensar que el proyecto tuvo cierto impacto cuando tal vez no lo tuvo, y dejar de lado testimonios que puedan que no sean lo más positivos posibles, ¿no? Sí, también Freddy me dice que no se abre el vínculo. Efectivamente no se abre el vínculo, tengo que buscarlo, déjenme, porque hasta hace poco estaba disponible este video del cambio más significativo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, tal vez para responderla. Claro, está clarísimo. Está claro. Bueno, espero haber como respondido esto. Vuelvo a hacer énfasis en la necesidad del manejo de información cuantitativa y cualitativa. Es muy importante esa interlocución que ustedes pueden tener con los espacios de decisión, sobre todo local. Recuerden que el gobierno local tiene muchísima incidencia. Ustedes son un testimonio de eso, sus propios territorios son un testimonio de eso. Es ahí donde se pueden desarrollar realmente las fortalezas, se pueden aprovechar las oportunidades de una comunidad. Y es importante que esa interlocución que tenga ese balance, ¿no? De esta información que les permita a ustedes compartir, saber, llegar con información importante, necesaria. Perdón, justamente ahorita estoy viendo en YouTube a ver si es que hay estos videos que creo que les puede servir a ustedes. Ahora, yo sí quiero también hacer énfasis en algo. Uno llega al cambio más significativo después de haber transitado por otras metodologías que son, llamemos que más estructuradas, ¿sí?
Esto es algo importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. A veces lanzarse al cambio más significativo de buenas a primeras puede llevar algunas dificultades, sobre todo dificultades metodológicas, porque las metodologías de recolección de información cualitativa tienen otras características que aquellas que son cuantitativas, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes, por favor, tomen en cuenta. En un ratito ya les voy a poner el vínculo. Por ejemplo, les voy a poner uno aquí que dice Fundación Comunitaria Malinalco. No supongo si es que es esto, no sé en qué territorio está esto desarrollado, pero en un ratito ya les comparto esta información. Regresando a la presentación anterior. Perdón, aquí. Gestión comunitaria. Ponerles otro vínculo. Hay una cosa muy importante cuando hablamos de desarrollo sociocomunitario. Ya es esta idea del enfoque de derechos. Este es un tema importante, es necesario. Perdón, justo se acaba de abrir. Le voy a poner pausa. El proyecto se llama Red Sustentable. Para ponerles a ustedes el vínculo, que puedan ustedes ingresar y verlo y tenerlo como una referencia. Perdón, un poco como para terminar esta jornada, es esta idea del enfoque de derechos, que era el que estaba hablando anteriormente. Perdón un ratito. Por lo de la escuela y sobre la sustentabilidad. Habla sobre el reciclaje, aprender a conocer qué es la basura y qué es un residuo, la basura orgánica y la basura inorgánica. Mi proyecto se llama Agua sin Aceite. Queremos reducir la contaminación del agua, porque en muchas partes tiran el aceite quemado al agua. Perdón, aquí el audio se está... El proyecto trata de enseñar a jóvenes de 8 y 15 años un deporte específico. Yo tuve la oportunidad de participar. Bueno, como ustedes saben, tenemos un canal vía WhatsApp donde les vamos a mandar el vínculo, les voy a mandar el vínculo para que ustedes lo puedan ver, algunos vínculos que les pueden servir. Este concepto del enfoque de derechos es un concepto muy amplio, también muy complejo. Y lo que considera el enfoque de derechos es que aquellas poblaciones vulnerables, excluidas, desde la perspectiva de los derechos, lo que buscan es que se reconozca su titularidad sobre estos derechos que obligan al Estado a cumplirlos. Es cierto, hay una visión de que hay una... llamemos también desde una posición más opuesta, que dice que hay una énfasis demasiado marcado en el enfoque de derechos, que no todos son derechos, sino también obligaciones, es verdad, pero como hablamos desde el punto de vista de este enfoque comunitario, estamos hablando que el enfoque de derechos lo que busca en líneas generales es justamente eso, es retomar el poder de aquellos sectores excluidos a través del reconocimiento de su existencia. Y a través del reconocimiento de su existencia, decir, nosotros también somos sujetos de derechos, ¿sí? Es un tema complejo, es un tema que no lo vamos a resolver así como rápidamente. Como ustedes saben, el objetivo de estas sesiones es que ustedes vayan ampliando su conocimiento. Vamos a tener otras sesiones más, vamos a seguir adelante con esto. La próxima sesión vamos a tener una persona invitada para que comparta un poco de su experiencia, que les pueda servir a ustedes. Con esto daríamos por terminado esta sesión. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Por favor, aprovechemos para hacerlo ahorita. Solamente una preguntita. ¿Cuándo tenemos la próxima sesión?
Sí, nosotros estaremos informando debidamente, un poco tenemos que coordinar con la persona que vamos a invitar para ver dentro de su agenda cuándo puede pues, acompañarnos también. Pero sin duda no va a ser esta semana, será seguramente en una semana y media aproximadamente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Perfecto, muchas gracias. Con todo gusto. Está con el micrófono apagado. Ay, perdón. Sí, mil disculpas. Bernardo, buenas noches con todos. Yo tenía más bien es una reflexión. En nosotros como gestores comunitarios, dentro del diagnóstico del desarrollo sociocomunitario, me parece que siempre va a existir un sesgamiento, va a haber siempre un direccionamiento dependiendo de quién lo realiza. Si el que lo realiza es una persona de la comunidad, hablemos en el caso de la minería, va a estar sesgado para que la minería no entre en esa comunidad. Si es que el diagnóstico lo realiza la empresa minera, va a estar direccionado para que la empresa haga entender de que va a ser un beneficio, un desarrollo económico que van a tener sus habitantes y lógicamente el Estado. Entonces yo me pregunto ¿quién equilibra? Porque en el mismo problema puede estar sesgado 2 o 3 sesgamientos direccionados hacia 3 favoritismos o hacia 2. ¿Quién podría arbitrar este tipo de diagnósticos? Eso sería, Bernardo. Es una pregunta muy válida, es muy compleja al mismo tiempo, entonces yo parto por decirte que no tengo una respuesta porque es sin duda difícil, es complejo saber quién puede arbitrar, ¿no? En saber cuál puede ser una visión menos subjetiva posible, porque claro, desde las subjetividades cada una de las partes va a estructurar su narrativa, ¿no? En definitiva, lo que tenemos aquí es un conflicto de narrativas, ¿no? Yo creo que uno tiene que hacer una reflexión también histórica y social. De lo que yo entiendo, de lo que yo veo, es en el caso que tú mencionabas, no hay minería perfecta. La minería sin duda trae una serie de dificultades porque tiene una incidencia más allá de lo ambiental, que ya es por sí complejo, pero sí cambia una serie de lógicas socioculturales que tienen una trascendencia muy profunda en las comunidades y que pueden cambiar las mecánicas de cómo una comunidad funciona. Esto es importante porque también, además del factor ambiental, no sé hasta qué punto existan las herramientas medioambientales de reparación, sobre todo en un país que tiene una trayectoria deleznable en el manejo medioambiental. Solo falta ir y visitar nuestra Amazonía para ver cuál ha sido el efecto que ha tenido, sobre todo en la Amazonía Norte, cuál ha sido el efecto que ha tenido la explotación hidrocarburífera y lo que ha dejado como resultado, ¿no? O sea, ha habido un uso dispendioso de los recursos. Hay que hacerse algunas preguntas muy profundas que son difíciles de contestar. No estoy tampoco tratando de decir que yo tengo la verdad o que esa es la verdad, pero ¿qué es lo que ha dejado esta explotación hidrocarburífera a gran escala? ¿Qué es lo que ha dejado en las comunidades? ¿Hasta qué punto un país como el nuestro, con estos problemas estructurales tan graves, puede manejar un proceso de explotación minera donde países más avanzados como el Canadá tiene serias dificultades para poder hacerlo? Entonces yo creo que la objetividad tiene que estar basada también en una revisión histórica. Sin duda hay recuentos objetivos, van a haber partes a favor, van a haber partes en contra, pero también este proceso diagnóstico tiene que estar basado también en información, no solo primaria, pero también información secundaria.
esa información histórica, ¿no? De qué es lo que ha dejado algo en una comunidad, estudios, información académica. También son fuentes de información válida que ustedes pueden acceder para poder construir este diagnóstico. Espero haber podido haber respondido a tu pregunta. Es una pregunta muy compleja, la verdad. No es fácil de responder. Pero bueno, haciendo mi mejor esfuerzo para hacerlo. ¿Ah? Sí, son temas complejos, son temas difíciles, no hay salidas fáciles, ¿no? Sin duda, las circunstancias en las cuales se desenvuelve nuestro país son complejas y nos queda un camino por recorrer. Bueno, muchísimas gracias por haberse conectado, muy amables nuevamente, contar con su participación, como les habíamos mencionado. Dios mediante, la siguiente sesión será con una persona invitada que nos acompañará para que pueda compartir un poco su conocimiento, también su experiencia y que nos dé también ideas desde una perspectiva de cómo poder ir articulando soluciones en nuestros espacios, ¿no? Mis mejores deseos a todos, a todas. Muchísimas gracias nuevamente y un afectuoso saludo. Feliz noche. Buenas noches con todos. Hasta la próxima reunión.